Y hemos hablado ya semanas atrás, cuando dimos inicio a estas enseñanzas, que hay 5 maneras de interpretar la palabra de Dios: literal, figurativa, profética, simbólica y espiritual. Y hay sinónimos en ese sentido de interpretación. ¿Qué significa interpretar? Comentar, explicar, analizar, definir, descubrir, aclarar, comprender, concluir, demostrar, asimilar, exponer y entender la palabra de Dios. Y recuerden lo que hemos dicho: la Biblia no se comprende o no se entiende solamente literalmente. Ese es el error exegético que muchas iglesias y muchos pastores hoy predican. No muy bien. Sí, se grita del púlpito, parece que la presencia de Dios está en ese lugar, porque así es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pero la interpretación correcta de la palabra de Dios quizás no la estén dando. Y muchas ovejas, esta pregunta: ¿debemos aceptar al pie de la letra lo que nos dice el relato? No podemos aceptar literalmente lo que el relato nos dice. Recuerde que un versículo solo, cuando usted lee un versículo, no está leyendo el contexto, está leyendo un texto. Y un texto sin el contexto no dice nada. Eso es muy importante. Si usted entra al cine, cuando está terminando la película y usted ve que el novio con la novia se abrazan y hay una boda y terminó feliz la película, usted sale del cine y va a decir: bueno, que yo vi que terminaron felices, se casaron, vi la boda, pero no entendió el contexto. Bueno, es lo mismo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Esto significa interpretar la Biblia siempre literalmente, y eso es un error. Entonces se necesita estudiar. La primera palabra que vamos a aprender hoy es la hermenéutica del contexto del pasaje, y allí uno puede diferenciar si se trata de una parábola, de un símil, de una metáfora o de lo que son las alegorías. Y vamos a estar enseñando cada una de estas en el amor del Señor para que juntos podamos aprender. Por ejemplo, hermenéutica. En la mitología griega, Hermes es el dios olímpico, mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos, y el guía las almas al inframundo, al Hades, al infierno. Bueno, en la posterior mitología romana era denominado como Mercurio, hijo de Zeus y la Pleiades Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el multiforme ingenio, de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses. Hermes, o Hermes, lo vemos ahí en la pantalla, también es protagonista de muchos mitos. ¿Entiende la palabra mitos? Vamos a hablar de la mitología griega, mitos, como por ejemplo el mito de Filemón, el de Baucis. ¿Qué es la mitología? Porque muchas veces cuando estudiamos la mitología, logía significa estudio, mito, el estudio de cosas que no se pueden entender, que es un mito, es un conjunto de mitos relativamente cohesionados o probablemente adheridos. Son relatos los mitos que forman parte de una determinada religión o cultura. La mitología griega, por eso ahí vemos la hermenéutica. Ahora hay relatos que forman parte de una determinada religión o cultura, y se llama, ahí lo vemos, a Júpiter. Júpiter fue uno de los mitólogos griegos muy conocidos en la parábola esa, en la era de que se escribieron la palabra de Dios. Bueno, la hermenéutica entonces del griego, hermeneutic, arte de explicar, traducir o interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos hablando hoy en día. Arte de explicar, traducir o interpretar la palabra de Dios. Es el arte o la teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos, diríamos, filosóficos y artísticos. Ahí lo vemos bien claro lo que está diciendo la palabra de Dios cuando hablamos nosotros de la hermenéutica.
de la hermenéutica. Es muy importante entender esa parte. Ahora, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola, vamos a descifrarla, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Esa es una parábola. Por ejemplo, encontramos en la Biblia la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del buen samaritano, la parábola del fariseo y el publicano. Esas son parábolas, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Acuérdense que el Señor le hablaba a los discípulos en parábolas y los discípulos no tenían el Espíritu Santo y Él les tenía que hablar en parábolas. Le enseñaba la higuera. La higuera no da fruto, una higuera verde, pero sin higos. La higuera no da fruto. Bueno, Él enseñaba de esa manera a sus discípulos. Ahora vemos también, más adelante, vemos un símil. ¿Qué es un símil? Similitud, ahí la palabra lo dice. Es una cosa o persona que es parecido o semejante a otro. Es una comparación o expresión de las enseñanzas de dos cosas. O sea, características similares. Puede ser un objeto o una especie. Eso es un símil. Algo simil, algo parecido, estamos diciendo. Y entramos a una metáfora. ¿Qué es la metáfora? Bueno, la metáfora es un traslado de un lado al otro, ¿verdad? Consiste en usar las palabras en un sentido figurativo al establecer una similitud de cualquier tipo entre el término concreto y la noción abstracta. Eso significa metáfora. Es una alegoría en que unas palabras se usan en sentido recto y otras en sentido figurativo. También vamos a ver la palabra alegoría, ahí la mencionó en el video. La palabra alegoría es una representación en la que las cosas tienen un sentido o un significado simbólico. Simbólico, acuérdense que una de las maneras de interpretar la Biblia es a través de un simbolismo, simbólico. Por ejemplo, la Biblia dice Jesús es la puerta. Y algunos dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está en la puerta? No. Jesús es la puerta para entrar al cielo. Recuerden que largo es el camino y angosto, estrecha es la oportunidad para poder entrar al cielo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Después menciona hipérbole. Es una exageración de un hecho o una circunstancia o un relato. Hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Y en todas estas enseñanzas, en todas estas palabras, nosotros la usamos, los que estudiamos la palabra de Dios, para poder interpretar bien la Biblia. Mateo 5:29 nos dice algo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es necesaria, ahí dice, tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor lo es que pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, si usted toma esto literal, va a decir, bueno, mi ojo derecho me lo quito, si es ocasión de caer, mejor me quedo ciego, sácalo, ¿verdad? Pues mejor que se pierda uno de los miembros y no todo el cuerpo se echa al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿por qué no nos cortamos las manos? Nos cortamos la mano, así no podemos más pintar, no podemos hacer nada. Bueno, no es literal eso, por eso tenemos que entender esa hipérbole. La palabra de Dios es importante para que nosotros entendamos bien. O sea que esa hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice con el propósito claro de enfatizar una verdad, a diferencia de esconder una verdad. Es mejor que usted entienda, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Oh, wow, el Señor me está instruyendo y me está advirtiendo que tenga cuidado de lo que miro, de lo que hacen mis ojos. Entonces tengo que tener cuidado. Y lo mismo mis manos, ¿qué es lo que hacen mis manos? ¿Qué toca mis manos? Entonces es
es una advertencia que viene de parte del Señor. Entonces, para poder interpretar la palabra de Dios en una forma correcta, tenemos que ir al contexto, no solamente el texto, sino debemos ir al contexto. Y cuando vamos al contexto, vemos en el contexto de la palabra de Dios, es la historia completa. ¿Qué se dijo en el contexto? ¿Cómo se dijo? ¿En qué momento histórico se dijo eso? Porque es muy importante entender que hoy la Biblia, estamos en el siglo XXI, y la Biblia fue escrita miles de años atrás, así que ¿en qué momento histórico se dijo lo que la palabra de Dios nos está nosotros reflejando? Y tenemos que ir, ahí están llamando por teléfono, no les puedo atender en este momento, vamos a estar en contacto después, por favor, así que si nos pueden llamar después de la clase, con mucho gusto los voy a atender. ¿En qué momento histórico se dijo esto? ¿En qué porción de la Biblia está? Voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios en Romanos, cuando vamos a Romanos capítulo 12, y el versículo 1 dice, así que hermanos, fíjese lo que dice ahí, así que ¿qué? Así que ¿qué? No me dice nada ahí el así que ¿qué? Ahora yo tengo que leer, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero acá me está diciendo a mí, así que, yo no entiendo el así que. El así que viene de atrás. O sea, cuando vemos en el texto que se inicia con un así que, por tanto, por consiguiente, cada vez que vemos un texto que inicia de esta manera, significa que hay un contexto anterior. Así que, usted le habla a su hijo y le dice, te advierto que, ¿qué te advierto que? Vamos a ver qué hizo el hijo. Miró un canal equivocado, está mirando un programa equivocado, entonces usted le dice, así que, por mirar ese canal, por mirar ese programa, por hacer cosas indecentes, así que te advierto. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ver esas cosas que son importantes, no quedarnos en ese texto, porque si yo leo Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no me dice nada. A mí ese versículo no me dice nada. Entonces, tengo que ir a los 11 capítulos anteriores de Romanos. Tengo que leer los 11 capítulos anteriores y ahí sí me voy a dar cuenta de lo que Pablo está diciendo en el 12:1. Así que, bueno, ahora voy a entenderlo. ¿Pero por qué? Porque en los 11 capítulos anteriores de Romanos nos habla de la maldad del hombre, nos habla de la perdición de la raza humana, nos habla de la imposibilidad del hombre de llegar a Dios, nos habla de la gracia soberana que Dios le ha dado a ese hombre, que le ha permitido tener la salvación. Entonces nos habla de todas estas cosas desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 11. Y entonces el 12, Pablo dice, por lo tanto, ten cuidado, mira, yo te doy 11 capítulos anteriores para que ahora entiendas Romanos 12:1. Ten cuidado, por tanto, así que, por consiguiente, dado a todo eso, a todo lo que pasó en los 11 capítulos anteriores, uno debe tener una respuesta a Dios de sacrificio vivo, agradable a Él. Por eso un texto sin contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que se dijo en los 11 capítulos anteriores. Uno no sabe cómo se dijo en esos 11 capítulos anteriores. Uno no sabe cuándo se dijo y uno no sabe ni qué se dijo. Entonces debemos ir al contexto para poder entrar en la palabra compararlo. Ahora voy a hacer una comparación. Ahora sí puedo compararlo con el contexto, o puedo ir a otro lugar de la palabra de Dios que me indique algo parecido para comparar lo que Pablo está diciendo en Romanos, a lo mejor lo está diciendo en 1 Corintios o en Tesalonicenses o en el Antiguo Testamento inclusive. Compararlos, el Salmo 37:4, ¿qué dice la palabra en el Salmo?
Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, necesitamos comparar texto con texto y ver lo que la palabra de Dios dice con relación a algo. Tomo el texto y lo comparo con otro texto de la misma palabra. Por ejemplo, yo voy a 1 Juan 5:14 y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces acá estoy interpretando Salmos y estoy comparándolo con 1 Juan. Acá hay una comparación, porque en Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero en 1 Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora prestemos atención a esta comparación, porque es bastante importante entenderlo. Ahora yo voy a unir esos dos textos y lo interpreto así. Cuando tengo una relación con Dios, me deleito en Él. Ahora estoy uniendo un texto con el otro. Y los deseos del corazón de Dios pasan a ser mis deseos. Y en ese momento, si es la voluntad de Dios, Él me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Mire usted la diferencia. La podemos apreciar. Porque uno dice, bueno, yo pido y el Señor me va a dar. No, momentito, no es así. Aunque la palabra dice, pedid y recibiréis, yo tengo que enlazar dos versículos, dos textos, los enlazo tengo que entender bien lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, cuando tengo una relación con Dios, me deleito en Él, como dice el Salmo 37. Los deseos del corazón de Dios pasan a ser mis deseos. ¡Wow! Y en ese momento, la voluntad de Dios, Él me va a dar, dentro de su voluntad, Él me va a dar lo que yo estoy pidiendo. ¿Lo entendimos? Parece fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Si no unimos dos textos en ese momento, y si no, cuando uno lee Salmos 37, solo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya está, uno dice, bueno, yo voy a pedir y Dios me va a dar. No. Acá hay que enlazar dos textos. Si pedimos conforme a la voluntad de Él. Bueno, acá es otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la interpretación simbólica. Cuando la Biblia nos habla de interpretar la Biblia en una forma simbólica. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 1:32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, interpretar significa explicar el sentido o significado de una cosa. Acá dice como paloma. ¿Acaso descendió una paloma en ese momento sobre Jesús? Bueno, una idea o significado puede ser expresado correctamente por medio de la combinación de diferentes palabras. Por ejemplo, acá nosotros vemos la palabra paloma. Paloma en el griego significa peristerá. Peristerá puede ser una tórtola o un palomino. Entonces yo tengo que identificar lo que significa esa palabra paloma. Después menciona la palabra espíritu. En el griego es neuma. Es una corriente de aire, una respiración, un soplo. Soplaré sobre vosotros mi espíritu. Soplaré, un soplo, el neuma, el Espíritu de Dios soplando hacia nosotros. Y el Espíritu Santo es el Paracletos, la tercera persona de la Trinidad. El Paracletos es el Consolador, es el abogado, que Dios cuando Él partió nos envió el Consolador, un abogado, para que nosotros podamos llegar a Dios a través del Espíritu Santo, a través del abogado, a través de Jesús. Jesús es nuestro abogado. Ahora,
existen algunas razones por las cuales se malinterpretan las Escrituras. Voy a dar algunas razones. La primera es un método racionalista. Yo estoy racionalizando la Escritura. Y todo tiene que tener una explicación lógica. Por lo tanto, no hay milagros, lo sobrenatural no existe. Y eso es mentira. Es una interpretación racionalista. Es lo que tu mente dice, lo que tu mente piensa, lo que tú piensas. ¿Te imaginas? Tú puedes pensar una cosa, el otro puede pensar otra cosa. O sea, cada cual pensamos de una manera, razonamos de una manera las cosas de diferentes maneras. Pero ese es un método que hoy muchos usan para interpretar la palabra de Dios. También hay un método dogmático. Dogmas. A través de los dogmas se interpreta acomodando lo que dice la Biblia a lo que ellos quieren que diga la Biblia. Y a veces no porque la Biblia lo dice, sino que alguien se lo enseñó así. Es un dogma. Sí, es un dogma. Voy a echar aceite arriba de mi techo para que los demonios salgan, ¿verdad? Es un dogma. Alguien me dijo que haga eso. Alguien me dijo que eche aceite, toneladas de aceite sobre el techo de mi casa y los demonios huyen. Otros que van y abren la Biblia y la dejan sobre la cama y dicen, así los demonios se van. Abren la Biblia y la dejan. Nunca la leen, nunca oran, nunca buscan de Dios. Solo abren la Biblia, la dejan sobre la cama y ya está. Son dogmas que uno usa. Y la palabra de Dios en Colosenses nos habla de personas que fueron dogmáticas, que usaron dogmas. Y hay religiones dogmáticas, por ejemplo el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Esos son religiones dogmáticas, ¿verdad? Si usted está en la religión tradicional, en la religión católica, bueno, son buena gente, pero usan dogmas, usan estampitas, usan figuras en la pared, usan cuadros, o sea, dogmas, y la persona empieza a ponerle la confianza a esos dogmas y no a la cruz de Jesucristo, a su muerte y a su resurrección. También hay un método alegórico místico. ¿Cómo le gusta a la gente la mística? Algo que no veo, pero está por ahí por el aire. Es místico eso. Es un método de interpretar textos en una forma literal, como vehículos para un segundo sentido, más espiritual y quizás profundo. La persona mística no ve el verdadero sentido de las cosas como son, no vive la realidad. Según ellos, están por encima de los demás, porque todo es misticismo, ¿verdad? Bueno, no voy a pasar por debajo de la escalera porque eso me va a ocasionar una maldición, ¿verdad? Un gato negro me cruzó por delante. ¡Wow! Mala suerte ese gato negro. Se me rompieron los vidrios, se me rompió un vaso. Eso es mala suerte. Bueno, tantas cosas místicas que la gente lo relaciona y no interpreta bien la palabra de Dios. O sea que ese método alegórico místico se originó con los griegos. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas cosas de esas. Con los griegos, peligros de ese método. O sea que en primer lugar el misticismo no interpreta la Escritura y por lo tanto le da lugar a cualquier especulación de la fantasía. Bueno, si usted va a ver una película, hoy casi la gran mayoría de las películas americanas son editadas. Podemos ver nosotros cosas allí que pensamos que son reales y son figuras, son dibujos animados, están editados todos. Y eso nos lleva a un misticismo, a no creer en la realidad. Vemos fantasía, cosas fantasiosas, ¿verdad? En segundo lugar, la autoridad básica de la interpretación deja de ser la escritura para ser la mente del intérprete. Por eso es místico. Es místico. Déjeme darle algún ejemplo de la aplicación de este método místico. En la parábola del hijo pródigo, si vamos a la parábola del hijo pródigo, en lugar de reconocer el mensaje principal de la historia, que se refiere al corazón sensible y dispuesto a perdonar de Dios, ellos comienzan a dar significado a los más mínimos detalles del relato. Por ejemplo, llegan a espiritualizar de tal manera cada elemento dándole los siguientes significados. Estoy hablando del hijo pródigo. Ven el vestido nuevo, que significa una nueva vida.
ven el anillo nuevo, que significa comunión, ven los zapatos nuevos, que es el apresto del Evangelio. Ahora recuerde que en ninguna parte del pasaje de estos significados nos hablan de vestido, de anillo y de zapato. Pero lo que la entienden místicamente lo relacionan de esa manera. O sea que llegamos a la conclusión que todo se origina en la mente original y demasiado creativa del intérprete. Ay, ay, ay. La mente es campo del diablo. Por eso tenemos que entender que Pablo dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque hemos aprendido basura. Recuerde que acá en Estados Unidos, garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Si te han enseñado basura, basura vas a sacar. Si aprendiste en una iglesia basura, en la basura vas a vivir. Entonces la mayoría de nosotros que no hablamos griego o hebreo o que no entendemos el griego o el hebreo, por tanto necesitamos una traducción o una interpretación correcta en español. Pero tales interpretaciones deben dar el significado exacto y real del original. Siempre es bueno, yo tengo un manual así grande que me lleva al original de la palabra, al contexto original de la palabra. Es muy importante, ahí está el griego y el hebreo. En el Antiguo Testamento podemos interpretar en hebreo, en el Nuevo en griego, y eso me hace más fácil a mí la enseñanza y la predicación de una palabra. Pero tales interpretaciones deben dar, como dije, el significado exacto y real del original. Aún en un idioma, las ideas pueden ser explicadas exactamente usando diferentes palabras, diferentes ilustraciones, diferentes aplicaciones. Ahora vamos a ir en los minutos que nos quedan. ¿Por qué la gente interpreta mal la Biblia? ¿Por qué la gente la interpreta mal, o la entiende mal, o la aplica mal? Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran, o sea que aumentan, y falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acá dice con sinceridad, es muy importante eso. Y 2 Pedro 3:16 dice: casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que te dice el pastor del púlpito es verdad. Cuidado, a veces los pastores tenemos la tendencia a usar las emociones de la gente. Nos gusta que la gente llore, que emocionalmente entienda el mensaje en una forma emocional y que no sea la realidad. Y cuando tocamos las emociones, le tocamos el bolsillo. Y cuando le tocamos el bolsillo, están dispuestos a dar dinero. Cuidado, hay que tener cuidado. Y vemos acá por qué la gente interpreta mal la palabra de Dios. O sea que podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios si está llena de errores y contradicciones, como dicen. ¡Wow! O sea que los errores aparentes de la Biblia confunden a mucha gente, incluso a los creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para instruirnos. Sin embargo, en ella misma se afirma que contiene ciertas cosas, los cuales los indoctos e inconstantes, dice, tuercen. A mí me gusta esa parte. Dice, indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Ignorantes. Aquellos que por su ignorancia tuercen el sentido de la palabra de Dios. Ay, Señor, ayúdame a entender esto. Ayúdame a saber si estoy en una iglesia correcta. Ayúdame a saber si el pastor me está predicando en una forma correcta, o me está enseñando en una forma correcta, o la está torciendo a su manera, a la forma de él ver las cosas y para tocar mi corazón. Ay, ayúdame. Quiero dar un ejemplo de esto, porque cierta mujer había tratado de leer un libro que muchas personas le habían recomendado, y cada vez que se proponía leerlo se encontraba con dificultades.
y perdía el interés por seguir la lectura. Cierto día se encontró en la universidad con un ilustre caballero con quien entabló una interesante conversación. Pronto descubrió que este personaje era el autor de aquel libro que nunca había podido terminar de leer. Cuando decidió emprender nuevamente la tarea de leer el libro, este le resultó mucho más significativo. Además, tuvo la oportunidad de consultar con el autor aquellos pasajes que siempre le habían parecido oscuros. Bueno, conoció al autor del libro. La pregunta, ¿tú conoces al autor de la Biblia? ¿Lo conoces en persona? Porque tú sabes que hay un Dios. Todo el mundo dice, hay un Dios, existe Dios. Pero hay que conocerlo personalmente a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, a través de la sangre del Cordero. Tengo que tener una relación personal con Jesús. Tengo que conocer al autor y consumador de la fe, dice Pablo. Si no lo conozco, ¿cómo voy a hablar de él? Si no lo conozco, ¿cómo voy a opinar de él? Si no lo conozco, ¿cómo voy a enseñar de él? Imposible, ¿verdad? Muchos tratan de leer las Escrituras cuando se encuentran con problemas y después la abandonan. En cambio, cuando se encuentran al Señor y empiezan a tener comunión con Él, todo cambia, porque uno no abandona la Escritura. Uno empieza a comerse los papiros, como en aquel tiempo se comían los papiros. Eso es importante, que tú tengas hambre de la palabra de Dios, de conocer a tu Dios y Salvador. A través de Jesús lo podemos conocer nosotros, pero tienes que tener hambre y sed de justicia. Tú mismo tienes que decir, Señor, yo quiero aprender más de ti, yo quiero conocer más el corazón de Jesús, quiero conocer más el corazón de Dios. Entonces, en una forma simbólica, dice la palabra, el Espíritu Santo se manifestó como paloma. Ahí lo vemos. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Acá no dice que fue una paloma, dice como paloma o al igual que una paloma. También nos menciona que esa paloma bajó del cielo. Ahora, ¿de qué cielo? Tenemos que ver, el Uranos es la elevación como la morada de Dios, el cielo. Hay 3 cielos. ¿De dónde bajó esa paloma? Bueno, del Uranos. Ahí bajó directamente de la presencia de Dios, del cielo eterno, del cielo de Dios. Bajó esa paloma. Y probablemente Juan vio algo que bajaba sobre Jesús, que le hizo asociar el descenso de una paloma en vuelo. Pero no era una paloma, quizás vio como paloma. El dibujo como paloma. Juan no dice que fue una paloma, sino como paloma, o al igual que una paloma. O sea que nosotros también empleamos figuras de dicción como, por ejemplo, esta carta me cayó como una bomba. ¿Cuántos decimos eso? Voy al correo, abro el buzón, veo la correspondencia y hay una noticia ahí que no me gusta mucho y decimos, esta carta me cayó como una bomba. ¿Y qué? ¿Era una bomba la carta? No, me cayó como una bomba, pero no era una bomba. Y para expresar ese tremendo impacto que decía dentro de la carta, entonces lo quiero ilustrar. Me cayó como una bomba. Las noticias que están dentro de esa carta me cayó como una bomba, literalmente hablando. Y lo mismo ocurre con esto de la paloma. La paloma es usada como un símbolo que representa el Espíritu Santo. Se usa para hacernos entender su carácter y su actividad. La paloma es usada con la pureza. ¿Se acuerdan Noé? Noé abrió una ventana del arca y envió un cuervo, a que nunca volvió, pues hallaba carne muerta para comer. También envió una paloma, dice la Biblia, para ver si las aguas se habían retirado. Y esta paloma volvió por no hallar dónde pisar. Era un ave limpia y no comía de la inmundicia. Por eso volvió al arca. Otros 7 días más tarde, ya nunca volvió la paloma, indicando que había encontrado comida limpia de donde alimentarse. Fue el comienzo de un nuevo día en el cual comenzó la raza humana. Después de Noé, 8 se salvaron, entraron en el arca, Noé y su familia, ¿verdad?
El símbolo de la paloma que vino sobre Jesús, cuando fue bautizado, fue la señal que el Espíritu Santo descendió sobre el único en el mundo en el que no hubo pecado, Jesucristo, y ahí desciende la paloma como señal del Espíritu Santo. Jesús era totalmente limpio y con su perfección en el Espíritu Santo trajo la salvación por gracia. O sea que el emblema de la paloma como símbolo del Espíritu Santo sugiere que limpieza, inocencia, integridad y todo lo que es moralmente completo. ¿Qué es lo que dijo Salomón al referirse a su esposa? Mas una es la paloma mía, dice Cantares 6:9. La única de su madre, la escogida de la que dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. O sea que la paloma no hace daño y el Señor Jesús nos llama a ser sencillos como paloma. Así era Él en su ministerio. Por eso Juan el Bautista dio testimonio del evento diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y después Jesús, Dios habló: a él solo oí. A Jesús solo oí. A Jesús solo oí. Y cuando fue que Jesús se fue, el Consolador, el símbolo del Espíritu Santo, está en nosotros y nos ministra todo el tiempo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la enseñanza del día de hoy de la palabra y la interpretación, y vamos a ir a la séptima enseñanza la semana que viene. Si usted tiene algunas preguntas o quiere hacerme algunas preguntas al respecto, me puede llamar al número 66